Hoy cuando comenzamos el programa yo preguntaba cómo se siente usted a un año de las elecciones del 2015. Porque dentro de un año usted va a tener que decidir en elecciones que se llaman intermedias una modificación en la Cámara de Diputados y de Senadores. Va a ocurrir un hecho político que no tiene tanta importancia solamente en la conformación de las cámaras, con lo que lleva de importante, porque lo más importante es lo que van a suponer los argentinos que va a ocurrir en la Argentina entre noviembre del 17 y el final del mandato del actual gobierno y la renovación de sus miembros a los 2 años siguientes, en el 19. Bueno, estamos realmente ante una nueva etapa política. Usted tendrá sus opiniones, pero lo real y cierto es que el Parlamento, hay que decirlo con las mejores palabras, actuando como Parlamento, está discutiendo una reforma política. No es el debate de una dictadura, de un gobierno simplemente autoritario. No, acá hay debate. Quiere decir que lo bueno y lo malo que haga este Parlamento se lo tenemos que colocar a todos los que integran las fuerzas políticas del Parlamento. Se terminó aquello de que se vota por orden, de que se vota por simplemente viene una indicación del Ejecutivo, etcétera. Esto es otro tiempo. Pero es una reforma o varias reformas importantes que se están tratando. Para hablar de estos temas, siempre invitamos a las personas que según nuestro criterio son especialistas y conocen de esto. Y si hay un especialista en la Argentina destacada, sobresaliente, es la doctora Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de Transparencia Internacional con sede en Berlín, que además en algún momento fue presidente de Poder Ciudadano de Argentina. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Lo que está circulando en este momento, Delia, resuelve parte de las aspiraciones de la reforma política, no de la reforma del voto electoral, sino de la reforma, o es un pedacito de una reforma que tendría que ser más generosa. Obviamente lo que está en el Congreso y ha sido sancionado por diputados y está en estudio en el Senado es solo una parte de lo que debería ser una reforma política global. Diga usted, por favor, ¿cuál sería, en grandes rasgos, una reforma política global? Bueno, habría que tratar el tema de la ley de partidos, cómo se forman, cómo se consolidan los partidos, cómo se gobiernan. Hoy todos están en una situación irregular, todos. Todos tienen sanciones, por ejemplo, por el tema del financiamiento de la política. El tema del financiamiento de la política hay que revisarlo y el de la transparencia de las cuentas de los partidos. El tema de los organismos de control de las elecciones, de los partidos, del financiamiento. No estamos hablando de la elección nacional o de diputados, sino de interna de los partidos. De los partidos internas y la elección general, donde hay organismos de control que no siempre cuentan con todos los elementos para poder realizar sus tareas, y también donde tenemos además al Ministerio del Interior controlando parte del proceso. Eso es un resabio. Hay autoridades de las fuerzas políticas que también, algunas de ellas estarían ocupando cargos que no se sabe si son correctos o no. Internamente en los partidos, y sí, porque hay algunos procesos internos que no han sido del todo democráticos. Pero de todas maneras, una vez que están consolidadas esas autoridades, si la justicia recibe alguna impugnación, la resuelve. El tema no es tanto ese, sino, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral, que es quien tiene que controlar en última instancia el financiamiento de la política, cuenta con 7 contadores en el momento para auditar los balances ordinarios y de campaña de los partidos, de todos los partidos en el orden nacional. Los balances que han presentado de las últimas elecciones en números, la población se rió con
con los números que dijeron que habían gastado cada uno. Claro, porque lo que se reporta es solo una parte de lo que en realidad se gasta. Pero para usted poder investigar realmente cuánto se gastó, necesita auditar, y para auditar necesita elementos. Entonces, por ejemplo, si a la autoridad que controla el financiamiento se le opone el secreto fiscal, el secreto bancario, no se le da la información de lavado de dinero, le cuesta mucho más trabajo auditar esos gastos para poder descubrir si lo que dicen los partidos es cierto o no. ¿Eso está hoy en debate o no? En el proyecto, que está con media sanción, lo que hay es la incorporación de 17 auditores más a los que ya hay. Va a haber un auditor contable por cada uno de los distritos del país. Bien. Pero además, en la reforma política, y para plantear todo el panorama, es lo que le pido, también habría que ver qué está pasando en las provincias, porque ahí tenemos un problema de sistemas electorales como lemas, colectoras y un sinnúmero de modalidades que complican la elección, que la hacen menos transparente y que han dado lugar a algunas de las cosas que vimos el año pasado en la elección. O sea que hay que mirar lo nacional y lo de las provincias. Bueno, también. pero ¿quién corrige lo de las provincias? Cada provincia. No el Parlamento Nacional. No, el Parlamento Nacional no puede regular materia que hace a partidos políticos ni a electoral en las provincias. Ahora, uno tiene la sensación que la mayoría de las provincias, por las herencias que hay ahí desde hace tantos años, nadie va a reformar nada. Bueno, va a ser difícil porque además hay normas de este tipo que están en las constituciones provinciales, entonces habría que reformar esas constituciones. El proyecto del Ejecutivo incluye, en cuanto a la simultaneidad de las elecciones, o sea, si se elige el mismo día cargos nacionales, provinciales y municipales, el proyecto prevé que todo... El proyecto actual, el proyecto que está en trámite en el Congreso prevé que todo el proceso electoral de esas 3 niveles de autoridades deba hacerse con el mismo sistema y bajo el control de las autoridades nacionales, tratando de evitar este tipo de colectoras simultáneas, espejos, cadenas y demás. Y tratando de evitar que haya elecciones provinciales fuera del mismo momento donde están las elecciones nacionales, sea por diputados o a presidente. La idea que el gobierno tenía salir de los escalones. Era concentrar la actividad electoral. Y no una escalera. Ahora, hay provincias que no van a poder hacer eso porque constitucionalmente tienen establecido que la elección provincial no puede ser el mismo día de la elección nacional. ¿Para qué se hace esto? No para molestar al ciudadano, se hace para que la discusión de la elección provincial se refiera a los temas provinciales y no se opere el efecto arrastre. Si usted hace una elección, presidente, gobernador y legisladores locales, intendentes y concejales, todo en el mismo día, la discusión tiende a concentrarse en la elección presidencial y suele haber un arrastre, un efecto arrastre. Bien. Eso es lo que se trataría de evitar cuando la Constitución de algunas provincias dice no, juntas no. Bien, sigamos sobre esto de las múltiples elecciones. El año pasado hubo distritos que tuvieron 7 elecciones en un año, incluidas las internas. Claro. Esto es un pandemonio. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, porque la única forma es unificar las elecciones, pero para eso tiene que contar con la voluntad de las autoridades provinciales siempre que tengan facultad de unificar las elecciones. Pero supongamos que la facultad es hacerlo en días distintos porque está muy bien. Bueno, entonces tendremos que ir a votar más días. Pero no 7 veces. Bueno, tenemos las primarias y las elecciones generales, nacionales. En algunas provincias hay primarias y elecciones generales, llamamos 4. Hay municipios que tienen su propia carta orgánica, que es como una constitución del municipio. En esos municipios hay algunos que establecen que no se puede simultanear la elección. Vamos, 6. Si hay segunda vuelta, se suma la 7ª. En esos distritos donde no se hicieron simultáneas las elecciones, como hubo además segunda vuelta, hubo 7 ocasiones en que tuvimos que ir a votar. ¿Este proyecto mantiene esto de tener que ir hasta 7 veces o hay alguna idea de modificarlo? Este proyecto yo creo que le da a las autoridades provinciales una zanahoria para que se sumen a la simultaneidad, que es que
como el sistema va a ser único, se supone que la nación va a correr con los gastos. No está escrito eso, pero como la nación dice, si quieren hacerlas simultáneas, tiene que ser con este sistema, que es el voto electrónico, la máquina va a ser la misma. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, algunos gobernadores pueden optar por hacerla simultánea, otros no van a poder, porque hay normas que les impiden aceptar eso. De todas maneras, no llegaríamos a 7 porque no hay doble vuelta el año que viene. En el 19 podría. Claro, porque la doble vuelta es para la elección presidencial. El año que viene elegimos diputados, todos los distritos, senadores, 8 de los distritos. En algunas provincias se eligen legisladores, en otras no, porque las legislaturas son gobiernos de legislatura, o sea, entran con el gobernador, duran 4 años los legisladores y se van, no hay la elección intermedia, pero eso varía de provincia a provincia. Ahora, además, ¿hay elecciones internas el año que viene? Hay elecciones abiertas, las primarias, que son obligatorias y siguen siendo obligatorias. Ha habido alguna modificación en esto que está discutiendo el Congreso. Por ejemplo, se establece que cuando haya que elegir las fórmulas presidenciales, 19. Exactamente, en agosto del 19, solo vamos a elegir a los candidatos a presidente. No avise. Ahora, y el que resulte en cada partido político o alianza el candidato presidencial ganador de la primaria, de las PASO, que la gente escucha hablar de eso, el que gane las PASO va a elegir a su candidato a vicepresidente. El año que viene, 17, va a haber internas para diputados también. Sí, para diputados y Cada para uno senadores. se presentan las listas que sea. Exactamente. Ahora, ¿se presentan con el sello de un partido político o el partido político se dio el lugar a algo que se llama el espacio? ¿Qué es esto? Bueno, los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas, así que usted necesita, para ser candidato, con lista o a cargos unipersonales, que un partido político registrado lo proponga. No el espacio. No, tiene que ser un partido político constituido de acuerdo a la ley registrado, o una alianza. Inscripto en tantos lugares. Sí, dependiendo. Los partidos políticos pueden ser de distrito, nacionales, pero de distrito, entonces pueden presentar candidatos a cargos nacionales en ese distrito. Pero también pueden estar registrados en 5 distritos por lo menos, y entonces se transforman en partidos de orden nacional y pueden presentar candidatos nacionales en esos 5 distritos y en el resto de los distritos también. Esos son los partidos de orden nacional. De esos hay aproximadamente unos 50. Bien, cuénteme. Y también puede haber alianzas, que son acuerdos entre partidos que se registran y presentan candidatos. Radicalismo pro, cambiemos. Cambiemos. Pro y coalición cívica. El año pasado también fue era... y el Frente Renovador. Y Córdoba. Y Córdoba. Bien. Cuénteme su simpatía o sus reservas respecto del voto electrónico. Yo tengo muchas reservas, no porque me moleste la tecnología, nada que ver, sino porque creo que lo que se está por implementar no garantiza esencialmente el secreto del voto. Lo que se usó en la ciudad de Buenos Aires y en Salta, que es aparentemente lo que todo el mundo dice que se va a usar en la elección nacional, si esto se aprueba, tiene un dispositivo, la boleta, la gente que votó acá, es un cartoncito donde se imprime lo que uno ha elegido en la pantalla, tocando. Se contrata una empresa que hace ese trabajo. Bueno, es que ahora tampoco sabemos si se va a contratar una empresa o se va a comprar una máquina, no lo sabemos porque además hay una gran delegación de decisiones electorales en el Poder Ejecutivo. Eso a mi juicio es inconstitucional, porque no podemos dejar... está sacando facultades al Congreso de la Nación. ¿Al Congreso o a la Cámara Electoral? Al Congreso de la Nación. La Constitución del 94 estableció que para aprobar cualquier modificación sobre régimen electoral o partidos políticos hace falta una mayoría especial en ambas cámaras.
2/3. Mayoría absoluta de miembros de las cámaras. Mayoría absoluta, pero no quiere decir 2/3. No, no es 2/3. Es una mayoría especial, no simplemente lograr el quórum y tener mayoría. ¿Por qué se hizo eso? Porque no se pueden dejar las reglas de juego electoral en manos de uno de los competidores, circunstancialmente. Si usted declama unos principios generales, pero no termina de especificar cómo va a ser la máquina que vamos a usar, qué características va a tener, etcétera, etcétera. Y 180 días antes de la elección, eso es febrero, el Poder Ejecutivo nos va a informar cuáles son las características y detalles del sistema que compró, alquiló, licitó, todavía eso tampoco lo sabemos, y recién en ese momento se van a poder hacer las auditorías para las cuales van a tener solo 30 días para auditar un sistema que es muy complejo y que en el mundo entero se ha ido abandonando porque no garantiza el secreto del voto. Entonces yo creo que deberíamos haber sido más cuidadosos. Lo que se logra evitar de las cosas que pasaban en nuestros procesos electorales con el voto electrónico es el robo de boleta. El robo de boleta se elimina porque en la pantalla está garantizado que van a estar todos los candidatos o todos los partidos. Eso también se logra con la boleta única papel, que se usa en Córdoba, en Santa Fe y en el resto del mundo. Solo 3 países en el mundo usan voto electrónico en toda la elección nacional en todo su territorio, que son Brasil, Venezuela e India. De los 20 países más desarrollados, de acuerdo al ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas, de los 20 primeros, solo uno, Estados Unidos, utiliza parcialmente el voto electrónico. ¿Sabía usted que la mayoría de los estados y counties, los condados en Estados Unidos, usan boleta papel a la que se le hace una marca y después se lee con un escáner? Contemos un minuto. La desconfianza de Trump para la elección próxima, donde dice que Hillary le va a hacer trampa. Y él dijo, voy a reconocer si gano yo, si bueno, no. A ver. Lamentable, ¿no? Sí, pero él se está refiriendo a lo que ocurrió con Bush y Gore hace un tiempo en un estado de Florida. Él, me parece a mí que lo que está haciendo es sembrar una estrategia de duda para cuestionar los resultados. De hecho, un candidato que compite y dice en el tercer debate, no le voy a contestar la pregunta si voy a aceptar el resultado. Y ante el clamor popular y las críticas en los medios, salió y dijo, si gano yo lo voy a reconocer. Lo que tiene es una estrategia electoral de complicación de la elección. Pero en Estados Unidos hay preocupación, pero la preocupación viene por otra cosa. Viene por los distintos ataques cibernéticos o tecnológicos que han sufrido el Comité Demócrata, ahora algunos organismos electorales de nivel estadual, porque no se sabe cómo, se han atacado las bases de los padrones electorales, lo que nosotros serían los padrones electorales. El día de la elección. El día de la elección podría. Ayer se cayó Google, el buscador, en el mundo entero. Y lo han hackeado. Fue un problema técnico, eso podría pasar. Nosotros vamos a transmitir, tampoco sabemos cómo, pero se supone que a través de Internet. Ahora, ¿usted nos puede evitar el hackeo? ¿Cómo hace para evitar el hackeo hoy? Es que eso es lo que señalan los informáticos, que le demostraron a los legisladores que podían leer la boleta electoral. Acá en la Argentina. Sí. Acá, fueron y le mostraron que con un teléfono celular común y corriente, el puntero de turno podía controlar, lo mismo que hace ahora con el voto cadena para comprar el voto de la gente, podía con un celular controlar qué había votado cada uno, si la señal del celular daba bien, le pagaba, si daba mal, no le pagaba. Pero si ya se sabe eso, ya está divulgado. Bueno, es que se lo mostraron a los legisladores. ¿Y sin embargo aprobaron igual? Sí, le mostraron otra cosa, y algo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hubo 5 ataques a los servidores de la empresa que prestaba el servicio el día de la elección, determinado por los organismos de la policía que investigó el caso. 2 de ellos vienen de servidores de Estados Unidos, lo cual no significa que la gente estuviera en Estados Unidos, sino podría estar en cualquier parte del mundo y usar esos servidores.
Se sabe que entraron, no se sabe qué hicieron, porque no se pudo detectar. Pero los 5 ataques estuvieron. En esa misma elección, el doctor Ortega, un matemático argentino de nivel internacional, descubrió que en la boleta electrónica, en el voto electrónico, el chip que registra lo que la gente ha votado, no puede registrar no solo lo que uno ha votado, puede registrar hasta 12 votos, probó. Y cuando ese chip se lee, ustedes habrán visto que el gobernador Urtubey u otros funcionarios dicen esto, después se computa rápidamente como cuando uno pasa por el lector del cajero del supermercado, los productos, sí, y le marca el resultado. Muy bien. Se comprobó que si uno pasaba la boleta con más de un voto registrado, la lectora que hacía el cómputo no registraba el error. Pero además de todo eso, usted tiene programas para hacer funcionar esto. Tiene el software. 2 líneas de software, sin que usted, ni yo, ni ninguno de los ciudadanos comunes nos demos cuenta, pueden alterar el resultado de la elección en las 96.000 mesas del país. Bien. Y eso es más grave que lo que nos pasa ahora con la boleta partidaria. Entonces, ¿usted qué propone? La boleta única papel, que es la que usa el mundo entero. Alemania abandonó el voto electrónico por inconstitucional, porque el voto es una actividad esencialmente pública de todos los ciudadanos. Y dijo el Tribunal Constitucional, no reúne la característica de público si para entender, ver y controlar usted necesita conocimientos técnicos especiales. Lo dejó de lado. Inglaterra lo abandonó. Holanda lo abandonó después de haberlo aplicado bastantes años porque le demostraron que los votos se podían leer, que se podía identificar a quién votaba por quién y que además se podía cambiar el resultado, se podía hackear ahora, el resultado. Delia, si todo esto ya se discutió en diputados, se les dijo a los diputados, miren el riesgo que tenemos, aprobaron el proyecto, va al Senado, o el Senado detiene esto a tiempo o nos vamos a encontrar ante un fenómeno que puede ser catastrófico. Yo creo ante un riesgo. Digamos, para evitar el robo de boletas, que lo podríamos evitar más rápido, más fácil y más transparente con un sistema, nos compramos el problema tecnológico, que soluciona eso, pero abre un panorama. El Senado tiene una responsabilidad fundamental. El día que se discutió esto en el plenario en diputados, en la madrugada ya del día 20, en la última discusión la diputada Siciliani propuso incorporar una norma transitoria que dijera, en caso de que no se pueda implementar el voto electrónico, que se aplique la boleta única papel y que la Cámara Nacional Electoral resuelva ahí cómo vamos a hacer, porque ya vamos a estar 180 días antes de la elección de las PASO. El diputado Tonelli, que era el miembro informante del PRO de la capital y por la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo, rechazo la incorporación porque el sistema no va a fallar. Yo creo que lo menos que pueden hacer los senadores, y lo he dicho así públicamente, es prever un plan B. Acá no hay plan B. Y nos vamos a quedar también sin las normas, porque usted me podría decir, bueno, aplicamos la norma vieja. Ya no vamos a tener el presupuesto para la impresión de las boletas. No vamos a tener tiempo para la impresión de las boletas y no vamos a tener las normas porque todas van a haber sido derogadas y modificadas. Entonces vamos a tener un problema jurídico. Y la Cámara Nacional Electoral, que el gobierno utiliza como, bueno, los platos los va a salvar la Cámara Nacional Electoral, yo creo que está entre la espada y la pared. Porque 180 días antes de la elección, el presidente nos va a contar qué es lo que ha comprado, alquilado o lo que fuera. La Cámara va a llamar a una auditoría de 30 días. Y la Cámara luego autorizará el sistema. ¿Qué pasa si en esa auditoría surgen problemas? Tiene que estar el plan B para ese momento. Exactamente. Y no lo tenemos. Delia, yo le agradezco muchísimo todas sus reflexiones porque usted viene hablando de esto hace tiempo. Y son advertencias como la dan otras personas calificadas que conocen el tema. Ojalá
hayan sido usted escuchada hoy y sucesivamente para que esto se corrija a tiempo, especialmente en el Senado. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a usted.